diríamos, varias peticiones de diferentes sectores, pero también de por medio hay un tema jurídico que tendrá que ser definido en el Tribunal Constitucional. Para este propósito hemos invitado al analista Israel Quino, a quien le saludamos y le damos la cordial bienvenida. Un gusto tenerlo. Muy buenas tardes, bienvenido, Israel. Buenas tardes, estimado Roy, un cordial saludo también a André, encantado con esta comunicación desde Tarija a través de RMC Noticias. Un placer, un fuerte abrazo desde la ciudad de Lilimani. Muchas gracias. Hace algunos minutos se filtró una documentación en la cual se pudo conocer el rechazo a la aceptación de inconstitucionalidad propuesto por la senadora Carmen Eva González, que pretendía esta acción de inconstitucionalidad, dejar sin efecto la convocatoria a elecciones por vulnerar varios principios, entre ellos, recordemos en anteriores programas, habló el doctor Luis Ayllón, que es el abogado, el que presentó en Sucre esta petición, y resulta que pretendía generar una serie de observaciones con respecto, por ejemplo, al tema de los escaños, el tema de los límites de las circunscripciones y otros elementos que le darían, dice, en este escenario virtual de convocatoria de elecciones, nuevamente la victoria al movimiento socialismo, porque el movimiento socialismo dibujó un mapa de cómo lograr, por ejemplo, mayor cantidad de diputados plurinominales versus los uninominales que van buscando su propia votación y no van prendidos del saco del candidato a presidente, lo que hacía Evo Morales. Evo Morales jalaba a todos los diputados que podía, porque ellos mismos no encontraban de repente aceptación en la población, pero Evo Morales, la figura de Evo Morales, hacía esto. Entonces se modificaron algunas reglas del juego y la cancha el día de hoy decía está inclinada, ¿no? Y esto se dejó así. Se cambió el árbitro, el órgano electoral, se cambió al árbitro, pero la cancha la dejaron inclinada. Israel Quino, ¿cómo es esta percepción que tiene con respecto a esta demanda que hoy se rechaza, pero por otra parte se acepta la solicitud del gobierno con respecto al tema de los 90 días, que hoy entiendo serían 60, ya no 90, artículo 2, esto es lo que el día de hoy vamos a comenzar hablando. Sí, así es, Roy. Fueron dos acciones de defensa, ¿no? Acciones de inconstitucionalidad presentadas ante el Tribunal Constitucional y un recurso de nulidad. Empecemos por el recurso de nulidad. Se lo presenta objetando el procedimiento de sanción y promulgación de la ley 1297 respecto a la postergación de comicios presidenciales 2020, objetando la atribución de la senadora Eva Copa para promulgar leyes, toda vez que el Ejecutivo había observado justamente estos 90 días. El Tribunal Constitucional, al no admitir en ese auto, ¿no?, que ha sido conocido públicamente este recurso de nulidad, nos está diciendo que esta ley no tiene ningún vicio de nulidad. No se ha vulnerado el procedimiento legislativo, ni la convocatoria a sesión extraordinaria, ni el procedimiento de promulgación. En otras palabras, la senadora Eva Copa, con este auto de admisión, se está reconociendo que la senadora Eva Copa no solamente es presidenta del Senado, sino además presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, sinónimo de vicepresidenta del país. Y esto ha sido resuelto por la Declaración Plurinacional 01/2020, que les extiende excepcionalmente el mandato al Ejecutivo y al Legislativo, por lo que hoy están vigentes en el ejercicio de sus funciones. El tribunal rechaza este recurso de nulidad y ni siquiera lo admite. También rechaza lo que tú hacías mención de la impugnación, la acción de inconstitucionalidad respecto a la ley 421 sobre escaños parlamentarios. Y tiene razón de ser este rechazo, Roy, porque un requisito para modificar escaños parlamentarios, ¿cuál es? Y lo dispone la Constitución: el censo nacional. Es decir, si no existe un nuevo censo nacional, no puede ni siquiera abordarse el tema de distribución de escaños parlamentarios. Y era atemporal, fuera de lugar, presentar este tipo de acción de inconstitucionalidad porque no corresponde. Además, solamente entrar al tema de escaños parlamentarios, ¿qué implica? 4 criterios técnicos, Roy: jurídico-constitucionales, un tema de población, de equidad y de desarrollo económico. No es solamente el elemento poblacional, de pronto, que hoy se genera un debate al respecto. Y allí existen dos corrientes, ¿no? El voto urbano capital.
Sin embargo, el debate correcto, el que debe centrarse, es el voto urbano capital versus el voto rural provincial. Si se quiere tomar en cuenta, y veamos nuevamente, solamente el elemento poblacional, Roy. Entonces, a partir de esto, si se quiere considerar solamente una forma de ver en razón de los escaños parlamentarios, se está viendo el tema poblacional. Habrá que analizar el tema de equidad, pero restan dos, el elemento jurídico constitucional y el de desarrollo económico, ¿no? Entonces, y aquí el eje transversal respecto a la interculturalidad, porque los diputados de las naciones indígenas originarias campesinas tienen 7 escaños especiales para ellos en la representación de los 130 diputados. Es un debate muy fuerte en un tiempo de transición para reconstruir el poder en puertas de un proceso eleccionario nacional como las elecciones presidenciales. Es abordarlo, sería un detonante para generar inestabilidad política, social y conflictos en todo el país. Por ello, ninguna región va a ceder en sus escaños de poder y sería generar un escenario político de inestabilidad social, ¿no? Tan gravitante quizás como la crisis política del año pasado que acabó con la renuncia presidencial. Es el contexto respecto a esos dos recursos hoy. ¿Qué recurso sí se ha admitido de manera parcial? Es la acción de inconstitucionalidad abstracta respecto al artículo 2 de la ley 1297 para convocatoria de elecciones, que establece 90 días. Y le están diciendo al Tribunal Constitucional, ¿no?, que en 90 días se atentaría el derecho a la vida, el derecho a la salud, porque nos estaríamos exponiendo ante un proceso electoral acudiendo a las urnas. Y esto es lo que el Tribunal Constitucional va a definir si es o no es constitucional convocarlo en ese plazo de 90 días. Sin embargo, Roy, ¿cuál es la conclusión general? La ley de convocatoria de elecciones presidenciales está vigente hasta que se defina lo contrario. ¿En qué tiempo? Y esto es importante, Roy. En 15 días responde la presidenta de la Asamblea. De allí en adelante, el Tribunal Constitucional tiene 45 días para fallar, que es el plazo máximo que le otorga el Código Procesal Constitucional. Es decir, 60 días exactos. Imaginemos que se toma todo el plazo del Tribunal Constitucional. Ya vamos a ir a elecciones para ese caso. Seguramente van a acelerar los tiempos, van a reducir los plazos los magistrados del Tribunal Constitucional y a partir de ello seguramente definirán una línea respecto a que se convoca o no se convoca a elecciones generales. Y yo tengo una percepción muy particular respecto de esto. Israel, sobre esta primera parte, ¿quién se puede sentir tranquilo? ¿El gobierno con la admisión o se puede sentir mucho más tranquila Eva Kopa, tomando en cuenta que el reconocer la convocatoria de elecciones es reconocer que ella puede estar a la cabeza de la Asamblea y puede constitucionalmente tener una sucesión? Porque el día de hoy el MAS está haciendo cálculos muy finitos. Primero tratando de jalar, de presionar para convocar una elección. Lo primero. Lo segundo, ver si la posibilidad política en el cálculo que tienen ellos de poder, con todas estas dificultades que tiene el gobierno, asumir inclusive la presidencia. Es decir, por algún motivo, provocar la sucesión constitucional. Exactamente, Roy. Ese es el análisis correcto. Es la primera vez en la historia de Bolivia, ¿no?, en la que se genera un proceso de sucesión constitucional en el que asuma el mando del poder la segunda vicepresidencia del Senado, ni siquiera previsto por la Constitución. De allí, unas voces, otrora oficialistas, inclusive de manera desacertada, decían que la asunción al poder de la actual presidenta en transición, Yanine Áñez, era inconstitucional y además un golpe de Estado. Nada más fuera de lugar. Lo que hace el Tribunal Constitucional es reordenar, restablecer el orden constitucional con la ley, con la Declaración Constitucional Plurinacional 01, quebrado 2020, ¿no?, que declara constitucional la ley de excepción a la prórroga de funciones, la ley 1270 más bien. Entonces, Roy, lo que hace el tribunal es ordenar, es decir, no ha sido un golpe de Estado, no ha sido una sucesión forzada, no hubo autoproclamación. Le ha puesto nombre y cargo a todas las autoridades nacionales y le dijo a la presidenta en transición: senadora Áñez, usted sí es presidenta y se va a quedar interinamente hasta la convocatoria de un proceso electoral. Señores legisladores, como no hay cabeza del legislativo, quien asume el mando es la presidenta del Senado, por tanto, presidenta de la Asamblea Legislativa. ¿Y qué dice la Constitución? ¿Quién es presidenta de la Asamblea Legislativa? La presidenta del país.
resuelto el tema con nombre y cargo. Eso ha resuelto el Tribunal Constitucional, por ello el día de hoy están impugnando estos recursos de acción de inconstitucionalidad, Roy. ¿Ante quiénes los dirigen? ¿Contra quiénes? Contra la cabeza del legislativo, contra la cabeza de la Asamblea Legislativa Plurinacional, sinónimo de vicepresidenta del país. Si en algún momento se genera un suceso similar al de noviembre del año pasado en Bolivia, quien asume la presidencia es la senadora Copa, porque constitucionalmente le recaería el cargo del poder en ese ejercicio de funciones y ante su investidura. Entonces, esa idea no está lejos de la realidad. Sin embargo, tenemos un gobierno en transición que se equivocó al tomar la decisión de asumir un interés electoral y somos quizás el único país en el mundo en el que tenemos un gobierno de transición en el ejercicio de funciones de la presidencia en horarios de oficina, porque recordarás la declaración que hizo la actual presidenta. En horarios de oficina soy presidenta y en fines de semana soy candidata, dijo. Entonces, es algo eventual y muy particular en el país, pero creo que está teniendo duros golpes electorales con el caso Respiradores, caso Entel, caso BOA, presunto uso de aeronaves oficiales del Estado y una serie de golpes electorales que está teniendo la candidatura del actual presidente Áñez, de las que difícilmente se va a levantar porque el pueblo boliviano le va a generar una factura electoral en este próximo proceso eleccional. André, vamos contigo. Estamos compartiendo hoy esta importante transmisión con el analista Israel Quino desde la sede de gobierno a través de justamente la admisión a varias demandas que se han comenzado a dar y poco a poco el Tribunal Constitucional, de acuerdo a nuestro invitado, está ordenando las cosas. Y mira, Eva Copa ya lo había indicado porque lo anticipó, es decir, en tema de la sucesión, si es que esto efectivamente va vía Constitución, si se generaran conflictos sociales y si la presión comenzaría a crecer y Yanine Áñez se hubiese obligado a renunciar, sería Eva Copa la que tendría que asumir el mandato. Y a esto, por supuesto, hay que sumar hechos, ¿no? Lo que ocurrió en Sencata, lo que está ocurriendo en el Chapare, lo que está ocurriendo en diferentes sectores, que creo que no es casual, André, porque hoy de repente nos hemos alejado un poquito, da la impresión que nos hemos alejado del tema del COVID-19, pero más al contrario, creo que nos hemos acercado porque este es el hándicap, el que está generando que se muevan las fichas, ¿no? Las fichas políticas que en esta coyuntura nos ha tocado jugar. Así es, Roy. El analista Israel ha dado en el clavo en mi criterio. A ver, aquí hay varios elementos que analizar. Hace horas nada más, el procurador general del país ha declarado que se va a procesar a Salvador Romero por negligencia, escúchelo bien, por negligencia electoral. O sea, yo no entiendo. La presidenta Áñez lo posesiona a Salvador Romero y ahora lo procesa. Lo mismo pasa con el ministro de Salud. Ella lo posesiona, ella conoce el currículum y días después lo procesa y lo mete a San Pedro. Entonces, ¿qué pasa dentro del gobierno de Áñez? No sé si no lo ubican a la presidenta, no sé si sus colaboradores no ubican un poco el panorama político que está viviendo el país, pero aquí yo le voy a una pregunta, querido Israel, y es, en este momento, Áñez, ¿qué debería hacer? ¿Declinar la candidatura? ¿Seguir en carrera electoral? Porque bien lo decía usted, el caso Respiradores, el caso BOA, el caso Entel, el caso Yacimientos, le va a pasar factura. Además, el caso Aviones, le van a pasar facturas electorales de las cuales va a ser terrible, yo creo que casi imposible poder zafar. Y el movimiento al socialismo está agarrando una espalda política increíble porque le dan palestra. Y yo le decía a Roy el otro día a Israel, parece que Áñez no quiere ganar las elecciones porque hacen todo lo posible por desprestigiarse. Contigo, querido Israel. Gracias, André. Coincido en tu análisis. Esta situación de coyuntura política de los últimos días le va a generar una factura política de tal forma en la que electoralmente se va a ver totalmente disminuida. Sin embargo, hemos conocido ya en reiteradas oportunidades en la que se generaba este debate en que si debería dar o no un paso al costado y contrariamente se ha ratificado en esa decisión. Sin embargo, siendo honestos, siendo responsables con el pueblo boliviano que le delegó
efecto de la sucesión constitucional el poder al actual presidente en transición, se le pidió de parte del Tribunal Constitucional, de parte inclusive el mando político compuesto en el órgano legislativo, que convoque elecciones, pero pudo más sus intereses electorales, y creo yo que esa decisión, si bien está en el derecho de candidatear, va a ser el pueblo boliviano quien le genere una factura electoral a la candidatura de la presidenta Áñez. Si quiere salvar su futuro político, hoy sería por demás acertado de un paso al costado, gobierne en este tiempo en el que el pueblo boliviano está clamando por el derecho a la salud, por el derecho a la vida, y porque el gobierno nacional esté al 100% metido en el efecto pandémico en el país, y no así le otorgue horas a campaña electoral, porque en los siguientes días, André, Roy, se van a conocer el calendario electoral resuelto por la resolución de sala plena del Tribunal Supremo Electoral, y vamos a saber qué día vamos a ir a las elecciones, probablemente el próximo 2 de agosto en el país. De no haber ganador en primera vuelta, es muy probable que se convoque a segunda vuelta hasta el 13 de septiembre en el país, pero esa resolución de sala plena la tiene que hacer conocer el Tribunal Supremo Electoral hoy, que está en plena vigencia la ley, y que el Tribunal Constitucional Plurinacional ya se ha pronunciado. Entonces, cuando dé luz verde al Tribunal Electoral, todos los candidatos presidenciales, incluida nuestra presidenta candidata, van a ponerse atentos, van a rediseñar sus estrategias político-electorales y van a estar atentos más a la campaña que al problema pandémico en el país, en el caso de la presidenta en transición. Yo creo que debe dar un paso al costado y redefinir su futuro político, que además, oportunamente, sí puede ser una gran candidata y expectante en un siguiente periodo constitucional. Israel. Perdón, André, sobre este tema, ¿quién crees que capitaliza este descontento que se ha generado en la opinión pública? ¿Es el movimiento al socialismo o es alguna fuerza de oposición que podría canalizar estos temas que van a emitir una factura y que seguramente en el voto se van a notar? La misma presidente Áñez lo había reconocido. Implica un costo, implica un desgaste, pero ¿quién lo capitaliza en tu criterio? Así es. Inicialmente capitaliza el enemigo, el eventual adversario electoral que tienen los restantes 7 candidatos, Roy, que es el movimiento al socialismo, porque se ha aperturado una línea discursiva de parte de los actores político-militantes del MAS respecto a la mala administración de los recursos y bienes del Estado de una presidenta candidata, ¿no? Y esto en política es un golpe difícilmente de revertir, y se le está reforzando el discurso, ¿no? Que es lógico, que es también eventual, ¿no? Que también hay que decirlo, a partir de los hechos de yacimientos, Entel, BOA, uso de aviones del Estado, en casos particulares, ¿no? Les genera una fuerza discursiva, ¿no? En desfavor de la candidatura de la presidenta Áñez, y le va a generar un refuerzo, ¿no? Discursivo al movimiento al socialismo, porque habrás advertido a partir de estos hechos y de la última destitución y procesamiento de uno de sus ministros, hoy con detención preventiva, le ha generado un duro golpe. Pero también está capitalizando el voto que no responde, el voto que estaba en Yanina Áñez, el voto que tampoco quiere estar con el otorga oficialismo del MAS, lo está capitalizando indudablemente el candidato Carlos Mesa, porque está teniendo pronunciamientos oportunos e importantes a partir de la coyuntura política. Yo lo he visto en una entrevista tuya, Roy, que le realizabas al expresidente Carlos Mesa, y delineaba un análisis político de coyuntura, pero además propositivo, generando una línea de acuerdos políticos para enfrentar no solamente la crisis sanitaria, sino la crisis política en el país. No han hecho eco de su pedido, y hoy vemos ante esos pronunciamientos, porque veamos las redes sociales, el efecto que tiene en sus pronunciamientos en redes sociales el candidato Carlos Mesa es muy importante, es de miles de seguidores en el país, y a partir de esto está teniendo una presencia significativa en redes sociales como candidato Carlos Mesa, y sin duda también va a capitalizar
esos votos perdidos de Yanine Áñez y va a fidelizar aquellos votos que están en contra del otrora oficialismo, Movimiento al Socialismo. André. Israel, cuando cuando se suspende el proceso electoral, ya había un padrón electoral previsto para estas elecciones. Eso quiere decir que se había habilitado el derecho de todos los ciudadanos y las ciudadanas a ser candidatos y candidatas. Cuando se suspende este proceso electoral, muchos jóvenes se habilitan para este nuevo proceso electoral. Pero aquí nace mi duda. No se está vulnerando el derecho a ser electo o electa. Debería haberse llamado a nuevas elecciones, en mi criterio. No debería haberse mantenido la convocatoria, porque lo que se va a hacer es una continuación de la convocatoria y los candidatos a diputados y senadores van a mantener intactos. Israel, ¿esto es correcto o estoy en una precisión falsa? Correcto, André. Justamente el pasado 30 de marzo se habilitó como tiempo máximo para que los jóvenes que cumplan 18 años sean parte del proceso electoral como nuevos electores para las elecciones presidenciales. Y lo que va a hacer además el Tribunal Supremo Electoral, con la resolución de sala plena que está modificando y postergando el plazo de las nuevas elecciones presidenciales que tienen que darse hasta el próximo domingo 2 de agosto, entre otras cosas, ¿qué va a señalar André y Roy? Primero, reempadronamiento electoral, porque no se les puede vulnerar el derecho a las señoritas y jóvenes que cumplan 18 años hasta probablemente el siguiente 30 de junio, los que hayan cumplido 18 años hasta el 30 de junio, tomando en cuenta los plazos electorales, para que emitan su voto, y va a tener que aperturar un par de días el reempadronamiento a los nuevos jóvenes que estén cumpliendo 18 años entre marzo y junio, que no se hayan empadronado, en primer lugar. Segundo elemento, el día de votación. El día de votación tiene que ser una jornada extraordinaria, ¿no? Va a ser probablemente más de las 8 horas, ¿no? Y es un criterio técnico legal que tiene que definir el Tribunal Supremo Electoral y definir si es probable y considerable tener dos turnos de jurados electorales, ¿no? Para que no tengamos cercanía, ¿no? De manera física en los jurados electorales y que se disponga hora de votación o doble jornada de votación. Eso también es viable, ¿no? En términos técnicos factible, para que se genere un proceso electoral con esas características y que los electores en todo el país pues puedan asistir a la jornada de votación. Un debate inicial apenas se sancionó y que yo también compartí y con el cual me adherí, era considerar en un tiempo pandémico elecciones. ¿Por qué elecciones en una pandemia? Si apenas estamos sobreviviendo, ¿no? Tal vez acudiendo al sistema de salud que no nos responde por la crisis sanitaria, entonces salvemos nuestras vidas. Entonces había un debate. ¿Es primero los derechos políticos para convocar a elecciones o es primero el derecho a la salud y la vida? Y yo estoy convencido que lo primero es el derecho a la salud y la vida por encima de los derechos políticos. Pero ¿qué nos están demostrando las autoridades subnacionales en el país? Que dicho sea de paso, este 29 de mayo finalizarían su mandato de 5 años. Nos están diciendo que a partir de las cuarentenas dinámicas, los bolivianos vamos a aprender a convivir con el virus. Entonces, si podemos trabajar con el coronavirus, si podemos generar comercio con el coronavirus, si podemos generar actividad comercial formal e informal con el coronavirus, ¿por qué no podemos ir a un proceso de elecciones presidenciales? Y son estas mismas autoridades subnacionales y las determinaciones de las cuarentenas dinámicas las que el Tribunal Constitucional también considere cuando falle y diga, no, los 90 días son correctos, vayan al proceso eleccionario, dirá, tómense un mes más, 10 días más, 15 días más de los 90, pero vamos a elecciones porque la curva de contagios oficialmente por los índices de riesgo municipal están disminuyendo, porque si no, no se dispondrían cuarentenas dinámicas en el país. En el Alto ya se ha iniciado esta semana, Roy, al siguiente lunes se inicia en La Paz, en la urbe de La Paz, y cuarentenas flexibles, dinámicas. Entonces nos están diciendo convivan con el virus. Bueno, entonces si podemos convivir con el virus para todas las actividades normales, ¿por qué no ir a un proceso eleccionario como corresponde? Si antes era derecho a la salud y a la vida sobre derechos políticos, con las cuarentenas dinámicas nos están diciendo, no, ahora están iguales, vamos a las elecciones. Y son las mismas autoridades subnacionales las que están generando este criterio.
Qué complejo panorama, André. Estamos a 2 meses técnicamente de asistir a elecciones. Veremos qué es lo que decide en los próximos días el Tribunal Constitucional, porque el día de hoy este tema político es uno de los temas que el movimiento socialismo está tratando de estirarlo, de jalarlo y de ver qué es lo que se define. Pero a propósito de las autoridades subnacionales, hoy, por ejemplo, se eligió al nuevo presidente del Consejo Municipal, André, recayó en Balmoré Donoso. No sé, creo que estos tiempos van a ser claves, van a ser definitivos para ir un poco acomodando también este tema de piezas en un tablero político ya regional. En algún momento se barajó la posibilidad de hacer una sola elección, las subnacionales y la elección general en una sola, para evitar que 2 veces tengan que ir, como tú lo indicabas, los plazos ya concluyen el mandato de las autoridades subnacionales, gobernadores, alcaldes. Yo no sé cómo lo van a tomar esto. André, vuelvo contigo para ver unos comentarios también a propósito del tema que estamos abordando el día de hoy. Así es, Rey, vamos saludando a la gente que se va conectando a través de nuestra transmisión en vivo. Son las 6 de la tarde con 50 minutos. Saludamos a nuestro amigo Lucho Aguirre, saludamos a nuestra amiga Mercedes Obando, a nuestra amiga Jacqueline Ortega, a nuestro amigo Franz Rodríguez, a nuestra amiga Julia Guerrero, que dice: decepcionante, qué egoísmo existe en la política, dice. María Vale dice: qué linda mi ciudad de Tarija con esos paisajes que nos ha mostrado Roy, dice. Paul Terán dice: bien lo han dicho, es un gobierno de transición, pero eso incluye asamblea. Jenny dice: es necesario ser realistas en cada análisis que se hace. Una cosa es autoproclamarse y obligar como vía legal y darle legitimidad, y otra cosa es ser electo voto a voto. Y otra cosa es ser gobierno transitorio y cumplir su labor de llamar elecciones. Y otra cosa muy distinta es ser un gobierno electo democráticamente. Son algunas de las apreciaciones que se están generando. Israel, en las últimas semanas, en todo el territorio nacional, se han comenzado a convulsionar ciertos sectores, sobre todo propensos a los denominados sectores sociales. La pregunta, Israel, ¿el movimiento del socialismo quiere aprovecharse de esta pandemia para asegurarse un triunfo electoral o solamente busca desestabilizar al gobierno transitorio? Parte de las estrategias electorales en campaña tienen que ver con contiendas ¿no? propias, pueden ser en virtud de una guerra mediática, atrincheramientos sociales, pronunciamientos públicos, manifiestos de actores políticos. Entonces, es parte de una estrategia electoral en virtud a una línea discursiva, lo que está válido en una campaña electoral. Sin embargo, los manifiestos que generen convulsión social, que se utilice y movilice gente, ¿no? y exponiéndola a un contagio en este tiempo pandémico, es reprochable, André, ¿no? No se puede jugar con atentar, ¿no? la salud, ni siquiera o cuanto a la salud y la vida de quienes por un elemento político sean movilizados. Sin embargo, están en todo su derecho político de ejercerlo, de organizarse y de expresarse en virtud a lo que consideren los militantes del movimiento del socialismo, quienes, decíamos hace unos minutos, electoralmente continúan primeros en las encuestas, todavía son la primera fuerza política de todo el país por la cantidad innumerable que tienen de municipios en el ejercicio del poder local, gobiernos subnacionales, alcaldías y gobiernos departamentales inclusive, aunque también se ha visto crisis políticas y renuncias de gobernadores y alcaldes. Algunos alcaldes en el país que han declinado, ¿no? el ejercicio de su cargo y se están eligiendo interinatos. Y con lo que ustedes acaban de mencionar, la presidencia en el caso del Consejo Municipal, en el gobierno municipal de Tarija. Entonces, es un elemento político también proyectando lo que va a ocurrir tras las elecciones presidenciales 2020 en el país. ¿Qué dice la ley? La ley dice: 2 días después de la transmisión del mando presidencial, se convoca a elecciones subnacionales. Ya tendremos un nuevo calendario electoral de parte del Tribunal Supremo Electoral. Tras que se imponga el mando presidencial, se convoca 2 días después, en un plazo máximo de 120 días, ya tendremos nuevas autoridades subnacionales, 339 alcaldes, concejales, asambleístas departamentales y 9 gobernadores en el país, y esa previsión también toma la ley,
imposibilidad de ser reelegidos quienes con anterioridad hayan tenido 2 mandatos constitucionales. Israel, muchas gracias por tu tiempo. Importante este análisis que haces tan finito de la coyuntura política, que el día de hoy no se puede aislar, no se puede soslayar de un escenario pandémico complejo, con ciudades como Trinidad que están ya tratando de encapsularse, con ciudades como El Alto que hoy decidieron salir a la normalidad a ver qué es lo que ocurre, Así es. con un dinamismo en algunos municipios, ¿ah? Mientras cerca de 50 están pensando ya cerrarse totalmente, el resto va a volver a la normalidad. Por eso decía, es atípica esta situación, pero bueno, nos tocó una coyuntura que creo que va a ser histórica, ¿no? Desde los análisis que se puedan hacer desde el punto de vista jurídico, político, que van generando algunos precedentes. Israel, algo más para ir acotando. Adelante, por favor. Vuelvo contigo. Así es, Roy. Tenemos nosotros una constitución política del Estado vigente en el país, aprobada en el 2009, que también les otorgó un mandato en el ejercicio de funciones a alcaldes, concejales, asambleístas departamentales y gobernadores en todo el país. Renunció el gobernador de Oruro, renunció el gobernador de Potosí, renunció el gobernador de Beni, renunció el gobernador de Cochabamba, todos ellos del MAS. En este momento están con autoridades interinas. Los otros departamentos continúan en el ejercicio de funciones. El contrato político de los electores con sus alcaldes y gobernadores fue de 5 años y cumplen este 29 de mayo. Efecto de la Declaración Constitucional 01, pueden prorrogarse en el mandato. Pero ahí se genera la pregunta en razón del elector. El elector, el pueblo que los ha elegido en sus municipios, les dio el plazo de 5 años. Por ética política continuarán, deberían continuar en el cargo. Segundo elemento, por un respeto democrático, porque si se ha prolongado excepcionalmente las funciones es por la crisis política nacional, ¿no? Efecto de la renuncia presidencial y la sucesión constitucional. No hubieron crisis políticas locales en gobiernos municipales, por ejemplo, sí en 4 departamentos, y por eso renunciaron. Y la pregunta en cuestión es, ¿deberán continuar en el ejercicio de funciones alcaldes, gobernadores, asambleístas departamentales? Un dato nada más, Roy, respecto a los asambleístas departamentales. Son 241 en todo el país, incluidos los suplentes, 442 asambleístas departamentales. Salarialmente, si ganan un promedio de 10,000 bolivianos, nada más cada uno, mensualmente el Estado eroga más de $500,000 en salarios por asambleístas departamentales que en este tiempo pandémico están haciendo muy poco en el ejercicio de sus funciones, inclusive para justificar un salario. De allí que habrá que ahora sí la pusiste difícil. Ahora sí la pusiste difícil, Israel. La pusiste difícil. Sí, pero si no, se generaría un vacío, ¿no? Un vacío de poder también. Mira usted, si renuncian los titulares, se habilitan los suplentes, entonces ya se deja de por lo menos tener una carga salarial en allí. En el caso de los concejales, de igual forma, ¿no? ¿Acaso están ejerciendo sus capacidades de fiscalización en los gobiernos municipales en pleno? En este momento son 60 días, 2-3 meses que no están trabajando los concejales ni los asambleístas departamentales. Y pongamos el caso de Beni, ni siquiera se cuentan con insumos médicos de bioseguridad, Roy, ¿no? Y ese nivel salarial, $500,000 solamente de sueldos de asambleístas departamentales, podría servir para generarle más recursos a un departamento que en este momento necesita la ayuda de todos, ¿no? Y es que analizar, si yo he sido elegido por mi elector, pero no me corresponde quedarme, deberé dar un paso al costado. Te pongo un ejemplo y quiero acabar con esto, Roy. La diputada Jimena Costa apenas se conoció que se iba a prorrogar en el mandato de una manera acertada, ética, política y por un respeto democrático a su elector, renunció al cargo de diputada, ¿no? Una gran profesora, ¿no? Politóloga ella, no reconocida analista nacional e internacionalmente, y dio un paso al costado. ¿Qué harán los concejales, qué harán los asambleístas y alcaldes? Es una interrogante, pero es el pueblo boliviano también que deberá generar una factura electoral si es que tienen otra decisión en estos días. Muchas gracias, Israel. Importante tu participación, como siempre, un gusto tenerte en nuestro canal, en nuestro programa.
a propósito de tu análisis, de tu posición y cómo se refleja el tema político, la presencia de aspectos políticos dentro de la pandemia. André, ¿algo más para ir cerrando? Vuelvo contigo. No, Roy, a mí me ha quedado muy en clara esta postura que me parece clave, Roy, y que pone en jaque a los actores políticos. Yo creo que hay que analizar con mucho tino y con cabeza fría sobre todo el panorama político, porque hace días el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, decía: si las elecciones fuesen este domingo, la presidenta Áñez indudablemente gana las elecciones. Días después sale el caso de respiradores, y yo no sé si le preguntamos al ministro ahora lo mismo y responde lo mismo. Así que hay que ir analizando, el panorama político se va tornando muy distinto, es tan variable y tan voluble que los actores van modificándose en base a la coyuntura. Querido Israel, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Israel. Agradecido, André, muchas gracias, Roy, por la comunicación. Un fuerte abrazo también a la audiencia de RMC Noticias en Tarija y desde la ciudad de La Paz, pues un fuerte abrazo. Dios bendiga a sus hogares. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Despedimos a Israel, analista político desde la sede de gobierno, con respecto a esta radiografía que hizo con respecto a las autoridades electas en los niveles subnacionales. Claro, la situación es muy distinta, ¿no? ¿Qué motivo? Sí, nos dicen que por favor aguarden en línea, enseguida vamos a cerrar ya la transmisión, pero André, claro, el tema de la renuncia de Evo Morales obligó a una transición, pero en las subnacionales, ¿cuál es el motivo para mantener en su cargo, decía, autoridades electas, ¿no? Gobernadores, concejales, alcaldes y más aún asambleas legislativas departamentales o concejales que el día de hoy no pueden fiscalizar por la situación de coyuntura de la pandemia, es decir, no están haciendo su trabajo a cabalidad, sesiones virtuales? Bueno, el Consejo tiene una misión muy, muy particular y un mandato, lo mismo la Asamblea. Entonces, son situaciones atípicas, situaciones que no han sido previstas, y este es un tema que preocupa. Así es, Roy, lo has dicho perfectamente. Hace semanas se hablaba y se veían algunos actores políticos muy preocupados, muy perdidos en el panorama, y ahora resulta que salen a la palestra, analizan, proponen, critican. No sé, se me hace que esta pandemia ha ayudado a algunos actores políticos a dispararse, a otros actores políticos a recuperarse, porque hay muchos que se han perdido en la arena política, y a otros a perderse. Caso, por ejemplo, es el de Luis Fernando Camacho, el de Marco Pumari, que han desaparecido. Yo no los he vuelto a ver más.